Querido Ezra Chabot, te mando un abrazotote. ¿Qué crees que vaya a pasar el día de hoy? La Corte creo que es muy importante. En el Congreso, pues las cosas parece que ya están cantadas, por eso que ahí la cosa con una alianza de la oposición, pues está frenando la reforma constitucional. ¿Quién sabe? Siempre nos sorprenden. Querido Ezra, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Bueno, pues no sé qué vaya a pasar, pero lo cierto es que, como dicen, el propio secretario de Gobernación hizo la estrategia del metro, se fue en metro ¿por qué se fue en el metro? Quién sabe por qué, pero bueno, lo cierto es que llegó en ese tipo de, sistema de transporte, donde lo trataron de, pues, entrevistar y no se dejó con respecto, por supuesto, a su participación política, pero ¿a dónde llega? A la propia pues Suprema Corte de Justicia, a que pues no sabemos, o más bien pues nos imaginamos que sí, a plantear claramente que se trataba pues de algo fundamental para el presidente de la República. Ya comenzó, hay que recordar que esto ya comenzó desde el día martes, cuando pues Loretta Ortiz plantea, ya lo escuchábamos, lo que es la constitucionalidad, según ella, de la propia ley como tal, y hay dos posturas en contra, la de González Alcántara y la de Javier Lainez, pero hay que recordar que se requieren, además de la de Loretta Ortiz, pues otras tres para que apoyando esta moción, pues y ya quedara como prácticamente pues irrebatible, o por lo menos que pudiese ya entrar casi en vigor. Pues México se juega, ahora sí que algo que tiene más de proyecto político que de realidad económica. Pues parece que no importa. El presidente montado ahora en esta combinación de experiencia político-electoral con revocación de mandato o ratificación de mandato el domingo, junto con reforma eléctrica, lo que acelerar lo más posible el proceso político para una movilización el próximo domingo que esté vinculada a una con la otra. Es algo así como el gran llamado para el voto en función de eso. Claudia Sheinbaum hace pues trizas lo que sería la propia veda electoral, llama a una manifestación con toda una pues movilización importante, una movilización de altos niveles en el Zócalo capitalino, para precisamente hablar supuestamente de la reforma eléctrica, y bueno, pues terminan hablando de la revocación de mandato. Dos elementos están ahí entrecruzados, y finalmente lo que tiene prioridad hoy en la mente presidencial y en la mente de la sucesión presidencial es exactamente lo que pueda suceder el domingo. Esa es la clave política, lograr un número superior a 10, 15, 20 millones de votos, sí, eso es lo que quieren hacer, y todo el resto, que si la reforma eléctrica puede causar un daño económico al país, que si se van a retirar los norteamericanos en términos de inversión, que si el país puede caer en una recesión y fuga de capitales, es secundario en la lógica gubernamental, porque lo importante es la posibilidad de trascender el propio sexenio, y a esas se le está jugando, y con eso está radicalizando el discurso. Una apuesta muy arriesgada, por supuesto, en donde pues los límites de la negociación se cierran, porque si finalmente la Suprema Corte pues da su brazo a torcer o aceptan la constitucionalidad como tal, estaremos metidos primero en un problema serio, porque tendremos una constitución que, si como tú dices, no hay modificación porque no tienen los votos suficientes, va a tener un texto constitucional que es manifiestamente a una ley de reforma eléctrica, pero que se puede aplicar en cualquier momento. Una situación verdaderamente pues bizarra, te diría yo, en donde tienes leyes que van contra la Constitución, pero que la Suprema Corte pues le da la vuelta para volverlas reales. Claro. Modelos de control estatal, Luis, por un lado, frente a libre competencia, que quedan prácticamente pues fuera de cualquier lógica,
por un problema político, la sucesión presidencial y la reafirmación de la capacidad del presidente de la República para seguir mandando 2 años y medio más, Luis. Oye, querido Ezra, yo quiero preguntarte, o sea, con el pulso internacional, la información que tienes en torno a estos aspectos, me llama la atención que Europa empieza a preocuparse, los gringos empiezan a preocuparse. La salida de Ken Salazar ayer del Palacio Nacional es muy dicharachero, es buena onda con la prensa. No, ayer no dijo nada, se fue con una cara larga. La llamada ahí también un poco de Trudeau. Hay una preocupación ya muchísimo más seria, al menos de nuestros socios Canadá y Estados Unidos, ya no se diga Europa, de lo que puede fallar la Corte el día de hoy. ¿Qué pasaría en ese aspecto? Vamos a suponer, aprueban, considera constitucional, pasa el proyecto de Loreto Ortiz. ¿Cómo nos va a ir? Creo que los más preocupados debemos ser nosotros, no ellos. Sí es cierto que para los Estados Unidos y Canadá esto se convierte en un problema porque el término de un modelo como el que tendríamos, pues rompería con esta cadena en términos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá de libre inversión, digamos. Aunque digan que no es cierto, que sí se puede, etcétera, sabemos que se trata básicamente de un riesgo enorme para las propias inversiones. Nadie invierte bajo un modelo en donde el Estado tiene básicamente el control total de la producción, que recordar, no se habla ni de lo que sucede y las caras largas son porque no se esperaban llegar hasta el final. Todo el tiempo suponían que se trataba de un modelo, pues básicamente político, electoral, que iba a posponerse o no se iba a... Algo hay grave dentro de incluso el problema de revocación de mandato que al no tener la certeza de conseguir los votos que necesitan, se radicalizan el discurso y están jugando con fuego, me parece a mí, tratando de movilizar a la masa y la reforma eléctrica es la recuperación de nuestras fuentes y ya mandemos la ley al diablo y a las instituciones como tal. La cara larga es, pues parece que a mí todo el cuento de Tatiana Cloutier y del propio presidente y de los que de una manera dieron la cara en el terreno comercial de que esto se trataba solamente de pirotecnia política total, resulta que no es cierto. ¿Qué le pasaría? La cara larga la deberíamos de tener nosotros, porque finalmente todo lo que implique cualquier tipo de inversión en México, si de por sí la inversión extranjera es, digamos, no en niveles como los deberíamos de tener, en este momento, en el momento en que tú cortas y les cambias las reglas del juego, todo lo que implique la posibilidad de invertir en México se va. El crecimiento económico que estamos planteando de 1%, 1.2, 1.5 para este año se iría a un terreno negativo. Es una señal verdaderamente terrible, Luis, pero bueno, parece que en este país lo importante es la política, la continuidad del modelo de la Cuarta Transformación a cualquier precio, incluso el económico, que hasta ahora parecía que tenía límites para el propio López Obrador cuando nos sucedió con Trump, nos sucedió cuando dieron el manotazo con el tema de la migración centroamericana. No sé si en el momento en que esto se vuelva realidad, el golpe que venga de afuera obligue a cambiar de una u otra manera la ley, porque en este país las leyes se cambian pues al gusto, ahora sí que del primer mandatario, Luis. Querido Ezra, muchas gracias. Te seguimos ahí en @EZChabot en tus redes sociales. Muy buenos días. Gracias, buen día, Luis.